Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar, que está montado en la plataforma de YouTube. El Erika Mendoza y Mingo los consiguen ustedes en X como ementos, @ementos, y a Mingo como Mingo TV, y en Instagram Mingo TV y Erika Mentos. Mingo TV porque estamos empeñados en fortalecer el canal de YouTube de Mingo TV, por donde salen todos estos programas y por donde él tiene su programa estelar todas las mañanas. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a ustedes, todos nuestros televidentes y audioescuchas, por suscribirse al canal, darle like al programa, comentar nuestros programas, difundirlo y pasar por patreon.com en Víctor Maldonado C para dar la colaboración correspondiente. Así es como estas cosas funcionan. Bueno, hoy es jueves de nuevo, debería de ser miércoles, pero es jueves, así es la vida. Y seguimos con Andrea Rondón. Pasa que los miércoles en la mañana, ayer por ejemplo, y tengo que decirlo, yo uso también la fibra óptica de CanTV y la verdad es que tengo que decirlo, lo comentaba ayer con un amigo, la fibra óptica tiene un problema, ¿no? Como es subterránea, se la comen las ratas y los ratones, qué sé yo, ¿no? Y ellos tienen una magnífica capacidad de respuesta para venir a recuperar y a reponer la señal. La verdad, hay que decirlo. Muy rápidos, muy amigables, muy respetuosos, muy serviciales. Hay que decirlo todo porque es que uno tiene que hacer una composición del lugar de verdad, real. Y esto es mi experiencia, no una vez. Ustedes comprenderán que no es por mí que lo hacen exactamente, sino que los roedores se han comido la fibra óptica 2 veces en 8 días, en 10 días, y antes han venido y la verdad yo debo reconocer que están siendo muy competitivos. Bueno, como no tenía la fibra óptica y como tengo que atenderlos y tengo que darles acceso al lugar donde está el equipo de fibra óptica, no pude grabar ayer, asumo totalmente la culpa. Y entonces le dije a Andrea, no dejemos de grabar, vamos a salir el jueves, no pasa nada. Y por eso estamos saliendo hoy, grabando hoy jueves en la mañana para salir en unos minutos, en unas 2 o 3 horas. Bueno, bienvenida Andrea Rondón a Rondón 75. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Encantada siempre de hablar contigo. Bueno, tú sabes, mi querida Andrea, que vi por allí, entre una cosa y otra, que habías escrito un artículo, o tu artículo en el Nacional, y te habías asomado al tema de la inteligencia artificial. O sea, a mí me pareció muy auspicioso porque ese es un tema que debemos hacer cotidiano, el, Ujú. y el que debemos saber usar. Yo incluso te tengo que decir que estoy preparando con un amigo, Andrés Cordobés, un seminario, intensivo de unas 5 horas, que queremos sacar este mes sobre ética y etiqueta digital. Y yo estoy dando aquí en este momento un curso largo, van a terminar siendo 11 sesiones que comencé en febrero, que también doy los miércoles sobre el mediodía, sobre equipos distribuidos, o sea, sobre el trabajo remoto. Pero son nuevas realidades, y lo que he caído en cuenta es que uno entra en la realidad sin tener total conocimiento de la realidad que uno está Sí, entrando. claro. Y en ese sentido, uno puede entrar no como perdedor, pero uno entra con handicap, ¿ok? Uno entra con handicap. Entonces, irnos nivelando en ese tema a mí me parece muy importante. ¿Cómo se nivela? Con la experiencia. Así que bienvenida, Andrea, los Sí, micrófonos tuyos. sí, gracias, Víctor. Sí, escribí para el Nacional. Yo trato de ser consecuente con mi columna del Nacional, a pesar de que el tiempo de verdad no da. Pero me pareció importante escribir sobre el tema de la inteligencia artificial, porque además acabamos de pasar de cada cierto tiempo hay tendencias en redes sociales y cada vez esas redes sociales, esas tendencias involucran la inteligencia artificial y cada tanto se abre el debate sobre el tema, ¿no? Entonces, quiero explicar un poquito por qué surge en mi caso particular esa necesidad, porque, bueno, como profesora universitaria, tuve la necesidad cuando mandé ciertas evaluaciones, ensayos,
vi unas redacciones espectaculares, muy bien escritos. También mencionaron economistas de la Escuela Austríaca de Economía, que yo no mencioné, pero que venían muy bien al caso. A veces me pareció un poco forzado en algunos puntos, de acuerdo al ejercicio, al caso particular que yo mandé, porque yo no, los ensayos, como ensayos, al fin y al cabo, yo no mando preguntas, sino un problema y que se aproximen al problema, ¿no? Entonces, claro, había como un aura de muy bien escrito y unos autores que yo no había mencionado, pero no encajaba completamente en el problema, ¿no? Entonces, como que no terminaba de aterrizar. Entonces, yo dije, bueno, creo que es momento de usar el detector de uso de inteligencia artificial, porque no está citado en el trabajo. Entonces, cuando lo uso, lo usé en 3 trabajos, la verdad la mayoría fue un grupo, debo decirlo, un muy buen grupo, que había problemas de redacción, problemas de claridad, tal vez incluso hasta errores ortográficos, pero se veían trabajos inéditos y propios. Que cuando yo hablaba con el estudiante, porque yo traté de hacer diversidad de evaluaciones, cuando hice en clase o la evaluación oral, se veía que había aprendido, tan solo que tenía que pulir cosas muy propias de un estudiante, tan sencillo como eso. Pero los trabajos que comento, que tenían ciertas características, estos 3 trabajos los sometí a inteligencia artificial y el resultado fue 80% del uso de la inteligencia artificial, 90% e incluso 100%. Y bueno, el resultado es, tuvieron una nota baja. Yo la Escuela de Derecho de la Metropolitana no tiene, no lo ha regulado en el reglamento y yo incluso le comenté a una de las autoridades, espero que no lo hagan, porque no es algo de regular, es algo de enseñar. Yo lo veo como una herramienta metodológica más, así como utilizas un libro, así como citas una conferencia en un video, la inteligencia artificial se convierte en una, por así decirlo, en una referencia bibliográfica. Tu error como estudiante no es usarlo, sino abusar de él, abusar de una herramienta metodológica y no citarlo. Ese es el error. Así como utilizan un libro, agarran un libro, estoy hablando del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, agarran un libro y se ponen a transcribir al autor sin citas, sin parafrasearlo, sin pie de página, sin reconocer la autoría. Eso es un abuso de esa herramienta. Pasa igual con la inteligencia artificial, es decir, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, la verdad. Yo no creo en la regulación de la inteligencia artificial, sino en la autorregulación, que nosotros sepamos usar la herramienta y cuando estamos en un aula, que los estudiantes enseñarles a usar la herramienta. Entonces, es responsabilidad de nosotros más bien no regular, sino enseñar. Más que darle a mis estudiantes una lista de prohibiciones, yo quiero enseñarles, ¿no? Eso en el lado de la docencia, y no todos los profesores, no todos están de acuerdo conmigo, porque llegó tarde la discusión, entre comillas, porque ya hay artículos publicados en publicaciones especializadas como la revista de Derecho de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, que claman por la regulación de la inteligencia artificial como ha empezado a hacer la Unión Europea. Reclaman regulación en todo. O sea, derecho tributario y derecho al mercantil estudiaron 5 años y se les deformó el cerebro porque lo único que hacen ellos es regular, regular, regular y vivir después de las regulaciones. Eso es ridículo. O sea, frente a una innovación tecnológica, de lo que se trata ahora es, por ejemplo, que la interacción sea una interacción más inteligente. Por ejemplo, cuando yo caí en cuenta y me refiero, digamos, a mi última experiencia ya consolidada en la Universidad Monte Ávila. Dejé de dar clase allí porque tuve que salir del país a hacer consultoría. Una universidad maravillosa como la Católica, como la Metropolitana, de verdad, el esfuerzo de las universidades privadas es totalmente relevante, ¿no? Yo le dije, miren, yo no voy a caer en el cuento de hacerme loco y no voy a pretender o asumir que ustedes no usan inteligencia artificial. Así que mi forma de evaluar tiene que ser diferente. Y entonces mi forma de evaluar con ellos es que yo les mandaba a que me hicieran un ensayo y me lo presentaran audiovisualmente. Tenían Claro. ellos en 2 minutos que me daban respuesta, ellos.
Ah, bueno, si para eso tú utilizabas un guión o no utilizabas un guión, tenían que ser ellos, por lo menos para que yo tuviese en cuenta de que ellos habían participado de alguna manera. Pero la verdad es que eso, la inteligencia artificial, por ejemplo, a los estudiantes les hace los resúmenes de clase. Y me parece muy bien que tengan un asistente de resúmenes, porque si tú prestas atención y después tienes el resumen, es una maravilla. De hecho, Claro, esto ha mejorado tanto que Zoom, por donde estamos nosotros grabando, en esta clase que yo te dije que estaba dando, me hace a los segundos un resumen en el chat se llama Inteligencia Artificial, Compañía de Inteligencia Artificial, AI Companion, dice en la pantalla, y que me entrega un resumen completo que yo le entrego a su vez a los que me lo contratan. Mira, de esto fue la clase. Y les entrego, por supuesto, la clase grabada y les entrego las láminas, etcétera. Pero ellos allí tienen una referencia. De todo eso es importante y de todo eso hay que apropiarse. Ahora, lo que hace la diferencia es tu integridad. claro. Y esa es otra cosa porque la integridad forma parte o debería de estar integrado al proceso de formación y de enculturación de la gente. Hay sociedades íntegras, ¿ok? Y sociedades a las que tienen déficit de integridad. ¿Ok? Por ejemplo, en Estados Unidos cualquier cosa que se asemeje a plagio es un desastre. Es un desastre personal. En México, en España, imagínate tú lo que hizo Sánchez Castejón, y no pasa nada, y mejor no hablar de otros países. Entonces, yo coincido contigo, que uno no puede ser como el padre Jorge, uno de los protagonistas del Nombre de la Rosa, que voy a esconder el libro de la risa, porque entendiendo que esa era una justificación aristotélica de la felicidad, yo mejor lo escondo y mato a todo el que haya tenido contacto con eso, porque no quiero que la sociedad caiga en cuenta de eso, ¿no? La inteligencia artificial está allí. Ahora, regularla, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, a mí me parece, siempre me ha parecido muy estúpido, que los exámenes de matemáticas se hagan sin la calculadora. Cuando la vida te obliga a usar calculadora si eres ingeniero o arquitecto, Claro, y lo que tú tienes que hacer es saber usarla. Tú recuerdas hace unos años el tema de conocimiento de Word, te lo pedían en el trabajo, conocimiento de la suite Office, conocimiento de Excel, etcétera. Bueno, porque esa era una herramienta de trabajo. Ah, no la vas a usar en la universidad porque tú tienes que ir al ABAC. Eso no tiene ningún sentido. Y cada vez que cierro los ojos, mi querida Andrea, me imagino a un arquetipo de profesores que siempre estuvieron muy empeñados en la pureza de la evaluación, que son aquellos que dicen esto no se puede copiar, esto no sé qué, que deben estar, digamos, en fase agónica con estas circunstancias. Yo no, yo simplemente cambié mi forma de evaluar, porque ¿qué voy a hacer? tú has dado en el clavo. Es que esto atenta contra las famosas clases decimonónicas, donde no había interacción con el estudiante, las clases magistrales, y eso cambia también la forma de evaluar. Ya tú no puedes, obviamente, si tú preguntas conceptos, características, definiciones, que te lo tienes que saber para luego desarrollar algo más complejo y algo más reflexivo, algo más profundo, pero si tú haces estas preguntas, hasta un libro, o sea, ni siquiera inteligencia artificial, cualquier cosa. Yo lo que le insistía a mis estudiantes era, y lo decía en este artículo en el Nacional, era que la herramienta no sustituye tu reflexión. Así como abusan del criterio de autoridad, de la figura de autoridad que es el autor o la jurisprudencia. ¿Cuántas veces yo no vi sentencias de la sala constitucional que era la exposición del caso y la motivación, que es lo que legitima la decisión final, que es lo que exterioriza tu razonamiento y es lo que a mí como usuario, como parte del caso, son las razones que tú me estás dando de por qué decides de un modo u otro? El juez o el magistrado en ese caso se limitaba a transcribir sentencias de criterios, de antecedentes y en 2 líneas. Y en consecuencia, para este caso en particular es esto. Entonces tú no estás razonando en ese caso, tú estás sustituyendo, estás trayendo el magistrado anterior para esto, para resolver un caso con el escritor.
Exacto. Igual pasa con el libro. Tú estás sustituyendo tu reflexión por la del autor y no estás haciendo ese clic que yo te pido, por eso es que también mi evaluación cambia. Yo te estoy pidiendo un ensayo de un problema. Entonces, cuando tú no aterrizas los conceptos teóricos que debemos manejar y que, por supuesto, en inteligencia artificial te vas a conseguir 1000 referencias, incluso hasta mejor de la que yo pueda tener, que yo te pueda dar, porque inteligencia artificial reúne estadísticamente un cúmulo de información que yo como ser humano soy incapaz de reunir. Bueno, pero cuando tú eres incapaz de aterrizar esos elementos teóricos, tú no estás haciendo el trabajo intelectual que te estoy pidiendo. Chico, mira, el problema es viejo. Ahorita estoy recordando mi época que yo compartía clase con Antonio Cóbano. Y nosotros siempre le decíamos, mire, y yo siempre se los digo, todas mis clases comienzan con un llamado de atención, todas. Señores, el plagio es el gran delito académico. Por favor, no caigan en eso, porque yo me voy a dar cuenta, o sea, tú no puedes, tú X a estudiante, yo conozco tu promedio de bateo y conozco el promedio de bateo, yo di clase 25 años, poco más, poco menos. Y ahorita estoy dando clases, pero ya, digamos, a nivel de empresas, etcétera, que para mí, digamos, dar clases siempre es una cosa satisfactoria y gratificante. Y entonces, claro, yo le decía, no me vengan con ese cuento, digamos, porque ¿qué hacían antes de la inteligencia artificial? Entraban a Google, ¿ok? Colocaban en el indicador una pregunta, se bajaban un artículo y entonces empezaban, qué sé yo, de repente vinculaban, porque otro autor lo había hecho, a Freud con Hayek, qué sé yo, y y con eso, digamos, intentaban después decir, bueno, pero ¿de dónde sacó este carajo este autor, que además es un autor desconocido, que yo no he enseñado nunca, y de dónde sale esta referencia o este tipo de reflexión? Entonces era obvio, yo le decía, mira, ni se los voy a decir, simplemente le voy a poner cero, porque yo no tengo ningún interés en calificar a Google, porque Google no es mi alumno. La Claro. inteligencia artificial no es mi alumno. Ahora, yo le he venido dando vueltas al tema y esto termina obligándonos a volver a dos elementos que son muy importantes. Al criterio, porque al final sobrevivirá el que tenga criterio, y a la mayéutica, porque al fin y al cabo tu interacción con la inteligencia artificial es a través de buenas preguntas, eso se llama prompt, ¿no? Exactamente, Y si tú exactamente. no sabes de mayéutica porque nunca te has hecho una pregunta en tu vida, y si tú no tienes criterio, ni que te compres todas las licencias de todas las inteligencias artificiales habidas y por haber, no te van a servir. Ya lo decía el Oppenheimer, ¿no? En uno de sus libros. Al final, digamos, quedarán y sobrevivirán solo las profesiones vinculadas al criterio, al criterio. Okay. El criterio, por ejemplo, de un entrenador. Tú puedes tener todas las inteligencias artificiales, pero tú tienes un entrenador que es el que te diga come, sube, baja el peso, qué sé yo. El criterio de un psicólogo. Puedes tener todas las inteligencias artificiales, pero necesitas un psicólogo que te acompañe, que te entienda y que haga clic en ese momento. El criterio, por supuesto, de un abogado, ¿okay? Que entienda tu caso y que lo lleve adelante. Bueno, criterio y mayéutica es de buenas a primeras lo que yo veo como lo que hay que subir y lo que hay que enseñar. Entonces, en Sí, lugar de que den respuestas, que se hagan preguntas. exactamente. Y de hecho, por eso es que hay que ver la inteligencia artificial como una herramienta para desarrollar lo que ya sabes. Para el pronto tú tienes que tener unos elementos mínimos y para además descender, para aterrizar la información que te da inteligencia artificial, para el caso que te estoy proponiendo, también tienes que tener criterio. O sea, no estamos ensalzando la inteligencia artificial, más bien la estamos poniendo en su justa medida, pero es una herramienta útil y por qué no usarla, ¿no? Claro. Pero también, No hay que satanizarla por allí, digamos, de verdad. O sea, la apelación al recurso autoritario no va a funcionar. No tiene ningún sentido. sí, Por ejemplo, en cuanto a ética digital, estética digital y qué sé yo, está clarito que debe haber una contención personal, porque la conexión o la interconexión puede ser 24 horas, puede ser muy intensa y tú puedes terminar siendo un abusador digital. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso?
Si tu empleado está en Tanganica y tú, digamos, resides frente al lago Como en Italia, ¿cuál es la legislación que te va a afectar? Es un problema ético de que tú tienes que saber que tú tienes que respetar los periodos de descanso de tus empleados. Y de los empleados es un problema ético entender que tienen que dedicar genuinamente horas del día a trabajar y a satisfacer a sus clientes o a su empleador. Entonces, sí hay una regulación, ¿no? Lo que ha comenzado a ver son un conjunto de reglas, de buenos procederes, de buenas prácticas. ¿Para qué? Para que la cosa sea sostenible y humana. Y humana. Y redefinición de las carreras como las conocemos hoy en día. El año pasado o hace 2 años vi la entrevista de una CEO bastante joven de una de estas compañías de inteligencia artificial y le preguntaban algo así como, pero ¿y la cantidad de desempleados no le preocupa? Y ella, tal vez de un modo antipático, pero muy realista, dijo, bueno, pero es que a lo mejor, más que preocuparte por el número de desempleados, habría que preguntarse si realmente esos trabajos debieron existir en primer lugar, porque a lo mejor esos trabajos perfectamente no eran productivos desde el punto de vista humano. Por ejemplo, la carrera de derecho o el abogado como tal, no creo que se elimine, pero definitivamente mucho de lo que se vivió por mucho tiempo, formar expedientes, cuántas veces los despachos no cobraban por armar los famosos expedientes ante Cadivi. Eso es un trabajo mecánico, ahí no hay trabajo intelectual de ningún tipo. Por supuesto que eso puede ser perfectamente sustituido, no digamos por la inteligencia artificial, podría ser sustituido por un pasante, podría ser sustituido por lo que sea, porque era un trabajo mecánico. Entonces, esto es un llamado a la reflexión de la redefinición de muchos oficios y de muchas carreras en el sentido de rescatar realmente lo humano, la inteligencia humana, porque la inteligencia humana no va a ser sustituida por la inteligencia artificial. Eso también es el mensaje, ¿no? En ese sentido. Sí, no, en todo caso, no debería de ser sustituido y tú no deberías dejarte sustituir por, ¿no? Pero cuando tú te pliegas así, tú estás siendo el sustituido. Cuando Es, tú no vas a hacer un trabajo académico, se lo entrega a la asistencia, a la inteligencia artificial, eso es lo que hace ahora. La digitalización y la inteligencia artificial ponen en evidencia los excesos y la absoluta insensatez de la burocracia. sí, claro. Un ejemplo del trámite que obliga el SEMAT de Baruta para el registro de los vehículos. Entonces hay una parte digital, que es muy rápida, y hay una parte, el presencial, que es muy ladilla, que es llenar una carpeta marrón, colocar la copia de no sé cuántos papeles y llevarla. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿dónde guardarán y en qué consistirá 20 o 30.000 expedientes de eso? ¿Quién los maneja? Cuando son, digamos, expedientes analógicos, ¿qué ejército de analistas necesitas para eso? ¿Para qué lo quieres hacer? Y la pregunta del burócrata es que no tiene ni la más remota idea, porque es una necedad cuando está absolutamente claro que vía inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ese documento es fácilmente digitalizable. De hecho, uno lo tiene digital, tiene que imprimirlo para hacerle el favor y simplemente lo coloca digital y ellos que hagan la comprobación del caso. Entonces, ¿cuál es la resistencia? La resistencia es de todos aquellos que viven y que tienen intereses en la burocracia. Claro. Era una empresa que armaba carpetas, bueno, esa empresa acaba de pasar, digamos, a la historia, pues acaba de fallecer. Si tú tienes una empresa que se dedica a resolver los obstáculos de la burocracia, bueno, esa empresa pronto, no le quedan más de 10 años, antes de fallecer, de eliminarse. Entonces, queda claro de que tú tienes que rehacerte desde el punto de vista del criterio y de la mayéutica. Ojo, nosotros tenemos desde el siglo XX una tasa de innovación brutal. O sea, pasamos, qué sé yo, del telegrama al correo electrónico en una sola generación. Entonces no nos debe sorprender el cambio. El cambio, tú te imaginas, yo soy de la época en el que para comunicar una noticia o estar comunicados, El fax. no, peor, el telex, Mm. después el fax, y yo conocí señoras, amigas queridas, de las que yo les guardo mucho recuerdo, secretarias,
que tenían el fax allí y que no sabían qué hacer con eso, que le tenían hasta miedo y utilizaban el teles que tenían al frente. O sea, uno ve la transición. Sí, claro. Y el fax, ¿acaso no, ya no falleció? ¿Quién tiene un fax? ¿Qué ridícula es esa? ¿Ok? Y entonces ahora tenemos lo que tenemos y pronto tendremos otra cosa seguramente. Ya en China están los taxis aéreos, entonces digamos eso de ir por la carretera va a ser de moda en cualquier momento. Vivimos la época, la era de los clones, cuando en la Guerra de las Galaxias tenía era una circunstancia tan fatal. Ya los robots están, digamos, y eso no va a no va a hacer, no se va a detener. Por ejemplo, en una generación que tiene casi un siglo envejeciendo ineluctablemente y traicionada, me disculpan por las generaciones jóvenes que no quieren hacer familia, que no quieren, etcétera, como el caso de Europa. Bueno, los robots serán los compañeros. O sea, tú tendrás un robot que te cuidará, ¿ok? Que te dará los primeros auxilios, que te alimentará, que te fregará los platos, que te sacará a pasear, con quien conversarás. Tendrás, digamos, ¿por qué? Porque la alternativa es la soledad. Y a lo mejor al Estado le resulta, que es la otra gran pregunta que hacemos, tú sabes que el Estado digital nació en las sociedades envejecidas a las que se les dificultaba ya salir a hacer un trámite, ya, bueno, eso va a ser imparable, ¿lo vas a regular? No, déjalo que transcurra. Que fluya, que fluya. O Claro, sea, y lo que tiene por delante. En 10 años, buena parte de las cosas que nosotros creemos que hacemos ya no se van a hacer. Y también lo que descubrimos, Andrea, que las clases pueden ser digitales, que pueden ser asíncronas, que tú las grabas una vez y quedan para siempre, que las preguntas, en fin, millones de cosas. sí, Eh, no, totalmente. Es un tema, no puedes ir en contra de la naturaleza humana. Tú crees que estás regulando la inteligencia artificial, pero en realidad estás tratando de regular algo muy propio del ser humano y es la innovación, el cambio. Lo único que no cambia es la muerte, pues lo demás vive en constante cambio y es una realidad que tenemos que enfrentar profesional, académica, personalmente, ¿no? Tan sencillo como eso. Y el otro punto, el otro caso que ocurrió también de inteligencia artificial que me ayudó a cerrar las ideas de este artículo, porque yo siempre trato de hacer un balance luego que termino el trimestre, y si el balance lo permite, publicarlo en un artículo del Nacional de mis reflexiones, si eso lo amerita, fue la tendencia la semana pasada del uso del anime para todas nuestras imágenes, ¿no? Y eso trajo cola también, eso abrió el debate, ¿Tú tienes porque, anime de tu imagen ya? ah, ¿Tú ya lo hiciste? sí, claro, y de hecho la foto del artículo es Tobias y yo en esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Chat GPT, sí, Chat GPT tomó las imágenes de un estudio muy famoso, un estudio japonés muy famoso, Ghibli, y bueno, pues dio la posibilidad de forma gratuita de recrear fotos bajo esta estética. Entonces, por eso es que tú veías negocios, cuentas personales, por todos lados, con las personas, mascotas o lo que sea, con la estética del anime. Eso fue una tendencia. De hecho, hubo noticias de que eso fue tan buena la acogida que prácticamente derretimos las estructuras tecnológicas bajo lo cual esto se crea. Toneladas de agua fueron gastadas en esta conducta tipo manada, ciertamente, porque las tendencias son comportamiento manada. Y bueno, se abrió el debate, ¿no? Y uno de los que abrió el debate de una forma muy reflexiva, muy desde sus espacios, porque él es profesor crítico de arte, crítico de cine, es Sergio Monsalve. Él puso información sobre la mesa que yo, la verdad, tampoco conocía, pero me dio oportunidad para pensar este tema, otra arista más de inteligencia artificial, pero desde el ángulo liberal. Y eh, él decía esto, ¿no? La inteligencia, decía palabras muy fuertes.
La inteligencia artificial busca legitimar un acto de piratería cultural, de hackeo de un sistema artesanal, de apropiación populista. El concepto, por demás, banaliza un trabajo fabril de mucho empeño y dedicación, de meses y años en la creación de un dibujo, en la depuración de una técnica personal. Porque el estudio de animación japonés es muy famoso por hacer películas con una profundidad y una reflexión, además de que está acompañado de una estética bastante artesanal y bastante propia, ¿no? Entonces, yo puedo estar de acuerdo realmente con Sergio. Ciertamente es una forma de banalizar un trabajo de años, un trabajo al que se le ha dedicado la vida. Uno de los cofundadores del estudio ya era muy crítico de la inteligencia artificial. Hace 3 años dijo que era un insulto a la vida misma. Bueno, porque estamos presenciando esa transición, ¿no? De lo que era antes a lo que viene ahora y de lo que acabaste tu proyecto de vida y ahora a qué, ¿no? Vamos a estar claros. Pero no dejo de desconocer que ciertamente puede haber una banalización en esto, un comportamiento manada en esto, ciertamente, pero el comportamiento manada es muy propio del ser humano, para empezar. Yo diría, bueno, comportamiento manada en redes sociales hay que verlo así como sí, tal vez con cuidado, preocúpate en procesos electorales, preocúpate en la formación de las famosas burbujas económicas que llevaron a la crisis inmobiliaria de 2008, preocúpate en escenarios de ese tipo, pero en este yo creo que es un poco alarmista y lo que a mí me generó ruido, porque yo puedo tener empatía nuevamente con el estudio, con Sergio, porque estás tocando su arte, estás tocando un arte y lo estás banalizando, ¿no? Él llega a decir, Ghibli debe pasar a la ofensiva y demandar para recuperar su estética, su derecho a instrumentarla como quiera. Y es aquí donde me generó ruido, porque ya me estás trayendo un tercero a la discusión y ese tercero es estatal. Y ahí es donde no me calza. No todo es piratería, o no todo, porque se considere piratería o genere confusión, debe ser penado o condenado. Sino tienes que evaluar una serie de elementos. Y yo hablaba de una regla que existe en el derecho comparado, del fair use, el uso justo, legítimo, que involucra cualquier cantidad de factores, el impacto en el mercado, el uso sustancial de lo original, que tanto de lo original te apropiaste, cuál fue el uso y propósito de esto y otros elementos más. Entonces, hay algo que decía Sergio que señalaba. De cualquier modo, lo que circula como réplica de Ghibli en redes sociales nada tiene que ver con la esencia de sus películas, con el aura noble que las anima y las diseña como propuesta para reconciliar lo humano con su entorno natural y espiritual. Bueno, Y allí se sí, contradice. Allí está diciendo, exactamente. nada lo vincula. Pues perfecto, nada lo vincula. Y si nada tiene que ver, ¿por qué traer a un tercero a la discusión? Diferente. Creo que le han hecho una grandísima propaganda a ese estudio. Porque Eso lo te evidencian y porque todos quieren ser como Ariel. ¿Ok? Tú sabes que tú estabas conversando y yo decía, bueno, este discurso de Sergio Monsalve, a quien le mandamos un respetuoso saludo, pudo haber sido el discurso de los que inventaron la rueda, de los que renegaron de la invención de la rueda, de los que pasaron, de los que renegaron del acero porque estaban en la época de bronce, de los que renegaron del ferrocarril y de la máquina de vapor porque ellos eran los dueños de los caballos, de los que renegaron del petróleo y del asfalto porque ellos eran los dueños de las minas de carbón, de los que renegaron de los relojes digitales porque ellos eran los dueños y los, digamos que, y más importante, el fabricante del reloj de cuerda, de los que renegaron de las computadoras porque ellos eran los que tenían el monopolio de la máquina de escribir, de los que renegaron del CAD-CAM, de la primera gran innovación ingenieril y arquitectónica de hacer planos digitales, porque ellos eran los que vendían las mesas y las reglas de ingeniería y de arquitectura, de los que renegaron ahora de los carros eléctricos, porque ellos son los dueños de los carros a combustión, de los que renegaron, en fin. O sea, te pones a ver y la historia del género humano es la queja del perdedor.
y mira que la historia te reivindica. Podía poner de los que renegaron del CD porque ellos eran los dueños del acetato. Ahora la industria del acetato Totalmente, porque volvió, al final yo volvió, creo que pueden volvió a convivir. posicionarse, porque ahora sucede que tú tienes un oído que es capaz de diferenciar, o sea, que te gusta el rayoncito del acetato, y hay grandes tiendas, incluso en Venezuela. Conozco una. Por cierto, pueden visitarla en el Centro Comercial Concrecia. Muy bien montadita, muy linda, y con precios buenos, con precios de colección. Entonces, hay que tener el cuidado porque bueno, porque la historia, a ver, porque nosotros estamos involucrándonos en una idea, que es la idea del progreso, que tiene, digamos, sus lugares de estacionamiento, ¿no? Y tiene sus redomas que te permiten dar la vuelta y de repente, pero no hay forma de detener. Mire, yo estoy impresionado de que nosotros hayamos tenido los arrestos éticos, la humanidad, como para no tener seres humanos clonados por allí, ¿ok? Y para no haber caído en la pesadilla terrible de tener un ser humano en el closet, que es tu clon, por si acaso se te daña el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, los ojos, las córneas. Gracias a Dios que los seres humanos hemos tenido esa contención ética, porque la tecnología lo permite. ¿Ok? Entonces, bueno, y no hay regulación que vaya contra el mercado, porque esa es la gran señal. El mercado es el mercado. O sea, la gran respuesta es el mercado. Justamente yo decía, yo entiendo el sentir de Sergio y lo comparto, de hecho, porque yo te puedo decir, yo me leo muy poco libros digitales, que es lo nuevo, y alguien siempre clama, va a desaparecer el libro físico, y yo soy una de las defensoras a ultranza del libro físico, y como soy defensora a ultranza del libro físico, también soy defensora a ultranza de sus espacios físicos como las librerías y las bibliotecas. Mucha gente a mí me ha dicho, pero ¿para qué tener cuartos enteros? Porque tengo en mi casa llena de libros el día de mañana cuando te vayas a mudar, y yo, porque eso es algo que a mí me llena el alma. Igual que, Sea tu derecho, tus ganas, tu hobby. Yo también tengo muchos libros. Ahora, yo no me niego al libro digital, no me niego. O sea, y tengo también una pequeñita, tampoco es muy grande, biblioteca de libros digitales, ¿no? Y los uso y los disfruto. Pero efectivamente, el tocar un libro es diferente. la experiencia es distinta. Y lo que yo decía en el artículo al final, porque tampoco hay respuestas, porque seguimos en el gran debate, como seguimos con el progreso, como tú dices, esto va en evolución, como dirían los austríacos, es que al final todos estos pueden convivir al mismo tiempo. El estudio Ghibli, este estudio japonés puede convivir con esto, y que no nos guste no significa que pidamos un sistema legal de protección, pidamos una regulación, pidamos, no, que el mercado sea el que decida al final si lo que va a querer es comportarse, porque también es legítimo que tú decidas comportarte en efecto manada, ¿no? O hacer algo distinto, algo artesanal, algo más de minorías, etcétera. O sea, había otro artista plástico que me decía, oye, Andrea, pero no, lo que pasa es que la gente hace las cosas en automático, se montan en eso y no ven las consecuencias. Y yo le dije, es que el efecto manada es inevitable, forma parte de nuestra condición. Y por más individualista que nosotros queramos ser, el efecto manada en alguna parte va a estar, porque así es el ser humano. Y le digo, y si tú quieres cambiar este comportamiento, en lo que importa, en las decisiones políticas, en los asuntos públicos, etcétera, etcétera, bueno, trata de incidir desde tus nichos y en tu entorno. Eso es lo que nos corresponde, al fin y al cabo. Y los demás que decidan si efectivamente forman parte de esa individualidad o de la masa. Pero lo que yo rescato al final de todo esto, cuando yo digo no busquemos un tercero imparcial, háblese de tribunales estatal o háblese de soluciones privadas como puede ser el arbitraje. Pero antes de acudir a todo esto, antes de clamar por regulaciones, antes de actuar como siempre hemos actuado, porque nosotros mismos no buscamos la solución, la autorregulación?
Y eso supone una exigencia para nosotros como individuos en esos pasos adicionales como ciudadanos, ¿no? O sea, esto al final es una reflexión filosófica de fondo muy importante y es nuestra construcción como ciudadanos y en consecuencia de la sociedad ante los retos que se nos presentan. En este caso es una excusa tecnológica. El siglo pasado tuvieron dos guerras mundiales que casi destruyen Europa. Y de hecho la segunda tardó la segunda fue la destrucción tal que yo leo todavía autores vivos marcados por la posguerra, son autores de la posguerra. Entonces, al final, esto es un tema humano y esto es un tema de exigencia individual y esto es un tema de que te preguntes, como tú bien decías, qué es lo que quieres tú en tu proyecto de vida y eso es qué es lo que quieres tú como ciudadano o qué haces tú para convertirte en un ciudadano. Al final esto es más filosófico que otra cosa realmente. Ahorita la excusa es tecnológico, pero hay un tema ético-filosófico de fondo que yo quiero que no se escape de la discusión y no quede en adornos, en la periferia de tribunales, la regulación, la Unión Europea regulando, etcétera, etcétera. Es más que eso. Mira, y tú das en el clavo. Tú estabas conversando y yo decía, wow, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahorita que por supuesto nadie puede, digamos, regularlo? Pero sí puede haber acuerdos sociales, porque la sociedad, el mercado genera sus propios acuerdos. Por ejemplo, que desde el punto de vista de la etiqueta es de muy mala educación tener el celular y ver el celular cuando tú estás comiendo en familia o con amigos. Es de pésima educación. Puedes tener tu celular y tú tienes que tenerlo, digamos, boca abajo y en silencio. ¿Ok? Entonces la sociedad busca. ¿Qué otra cosa yo creo que tiene que estar absolutamente claro? Sobre todo por la adicción digital que existe. Bueno, que en clase tú tienes que tener el celular en mute, ojalá que fuese modo avión, y a lo mejor uno tiene que dar en una clase de 3 o 4 horas o de 2 horas o 3 horas académicas, 5 y 5 para que revise su celular, que es el nuevo break. Y volvemos, pero son acuerdos, no tiene por qué ser una regulación. La gente tiene que llegar a entender que si te pierdes el tiempo presente, no hay forma De de recuperar. o sea, tú no puedes, no se puede construir nada de una sociedad distraída. Por En auto- ejemplo, uno llega a la convicción de que es una soberana estupidez ver el celular mientras uno está manejando. ¿Cuántos, digamos, se han despertado viéndole los ojos directos, en directo a San Pedro? Yo estaba viendo un mensaje de repente cuando estoy en blanco viendo a San Pedro porque me maté. Bueno, entonces por la vía del reconocimiento de la estupidez tú también dices, wow, no, esto yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué en este momento tanta moda del mindfulness, por ejemplo? Del aquí y del ahora, porque es que la gente está en el allá y el entonces siempre. ¿Ok? ¿Por qué esa sensación de dependencia enfermiza, de que tengo que estar en contacto total, porque si no respondo, la gente se molesta? No. O sea, no te puedes dar la libertad de apagar. Yo, por ejemplo, apago mi celular a cierta hora de la noche. El día siguiente me enteraré. Este, porque es sano para ti, porque es que la vida, si no se pasa en un tris y tú no tienes experiencia que contar real, porque lo que estás contando es una cosa en una pantalla. Entonces, Sí, hace falta la regulación, hace falta el buenos acuerdos. Yo, por ejemplo, siempre en mis primeras clases hago mi contrato psicológico. Esta es la forma de evaluación, esta es mi forma de dar clase, este es mi nivel de exigencia. Yo, por ejemplo, era de los pocos profesores en la católica que reconocía que las 7 de la mañana para empezar a dar clase era temeraria. Yo empezaba a las 7:30. Y yo decía, ustedes llegan a las 7, van al baño, hacen pipí, se comen lo que tienen que comer, se toman el agua que tienen que tomar, se sientan, abren su lugar, llego a las 7:30 y eso sí le doy directo, no hay break. 7:30, 9 seguro. Y la gente, pienso yo que lo agradecía porque tenían más holgura, se quejaban mucho los profesores que cerraban la puerta a las 7 y no dejaban entrar a nadie. Caracas, católica, o sea, tú puedes vivir en... sí, sí, sí. Ok. Este, el, el, el,
Y bueno, eran los acuerdos que uno, y así como el acuerdo que yo siempre planteaba con mis alumnos varones, de que ustedes no pueden venir aquí en franelilla y en chola, ¿ok? O sea, no pueden. Y en boxers, o sea, porque a mí me da la impresión de que algunos se paraban de la cama y se iban corriendo sin cepillarse los dientes y había más de uno lavándose los pies en el lavamanos de los baños del católico. ¿Ok? Entonces, aquí no, aquí no. Y hubo como 5 o 6 profesores, pues, estuvimos como concertados en eso, y aquí no. Y después, ¿tú sabes qué era lo que me mostraban los muchachos cuando yo llegaba? Profesor, mire, el zapato cerrado con medias. O sea, para ellos, eso era como que, wow, mira, que tú has logrado que yo me vista casi, ¿no? Claro, Y de claro. la mejor manera. Entonces, uno tiene que incorporar dentro de los acuerdos el uso de la inteligencia artificial. A mí me parece muy bien que hagan los resúmenes, porque para que los chamos no sufran por escribir tanto, me parece que puedes prestar más atención, me parece ahora. Pero yo me angustié y me escandalicé la primera vez que vi a un alumno con la computadora delante. Decía, ahora me parece absolutamente normal que te lleves tu tablet, te lleves tu computadora, vayas tomando Ya no notas. llevan cuadernos, ya es la computadora, Sí. ya el cuaderno lo llevo yo porque yo sigo siendo muy manual, yo necesito ser manual. Está bien, y buenísimo. Y ahí, digamos, el Kindle tiene una cosa para escribir, que eso te lo graba y tienes tú un cuaderno digital de no sé cuántos megas, es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que primero me escandalizaba, después lo normalicé. Y luego, digamos que sobre la inteligencia artificial, yo también pasé por eso, sabes que yo no voy a sufrir, la evaluación no es lo principal, es la enseñanza, es la educación, es el modelaje. La evaluación es necesaria porque te estoy certificando que tú sabes cosas, es mi deber como profesor, entonces es mi obligación buscar la forma de evaluarte de la mejor manera, de la forma más creíble. ¿Qué conseguí yo? Conseguí entonces que la participación en clase, que la asistencia a clase, conseguí entonces que esas exposiciones que me lo tenían que mandar, Claro. en directo, los tipos en 2 minutos me tenían que demostrar que sabían ante una pregunta que además yo distribuía, que tú la preparas como la quieras preparar, efectivamente. Pero si yo te la hago recitar, tú ya la estás incorporando. Eso para mí Claro. es lo importante. Y probablemente la evaluación será algo que saldrá de mano de los profesores y terminará siendo parte de la inteligencia artificial. ¿Ok? La inteligencia te evaluará sobre el nivel de conocimiento. Yo por eso le estoy diciendo a todo el que me quiera escuchar, y valga la cuña, que yo tengo un programa que se llama Perfil Potencial, Coaching Perfil Potencial, en donde lo que la gente tiene que empezar por saber es qué perfil tienes y qué potencial tienes. Porque tienes una competencia brutal y tienes que limpiar de brechas esas competencias, tratando de saber, bueno, yo sirvo para esto. Ahora, ¿cómo me ensamblo en este mundo digital e inteligencia artificial de tal manera de ser lo más productivo posible por el mayor tiempo posible? Porque ese es el desafío de esta generación que está descubriendo la inteligencia artificial y que de ahí para adelante va a tener que convivir con ella para siempre, hasta la muerte. Sí, no, es lo que nos queda, o sea, nuevamente es un tema de forma parte de la naturaleza humana, que lo que pasa es que estamos presenciando un cambio, Claro. estamos en proceso del cambio, no antes ni después, estamos en pleno proceso y es difícil de digerirlo cuando estás en el pleno proceso, yo lo entiendo, pero son los retos que nos toca porque así es la vida. ¿Sabes que hay un joven? Yo no sé si es tan joven ya, pero lo conocí muy muchachito, que es el que hace las vírgenes de colores, etcétera, etcétera, un artista venezolano. ¿Ok? Este, el que pone a Virgen de Coromoto, tiene todas las versiones de la Divina Pastora, digamos. Y eso es pintura digital. Él Ah, ha bueno, tocado en toda su vida. Él es un gran pintor digital. ¿Y qué significa ser pintor digital? Bueno, que tiene detrás programas, aplicaciones, apoyos y respaldos. Ahora, el que imagina la Divina Pastora es él, claro. o la Virgen de Coromoto, o lo que fuera. ¿Ok? Te aseguro que Raima tampoco usa lápiz. No, ella muestra sus procesos creativos sobre todo en Instagram, porque es la red social que más permite esto,
y nunca la veo no, sino, pero son trazos a través del tablet y todo eso, sí. Que no quita que el mensaje, bueno, regular o malo, sea de ella. Sí, ¿Ok? sí, sí, No, hay un mensaje, claro. también le puedes decir a la inteligencia artificial, haz el trabajo mío por mí, porque hoy no quiero ni pensar. Bueno, te sacará algo. Que de Este, hecho, a mí lo que más me gusta de Raima, ahorita que pusiste este ejemplo, yo ni me fijo muy bien en cómo están hechas las caricaturas, sino el mensaje que está dando, porque eso es lo característico de ella. Tiene una opinión política muy fuerte, no lo coincido la mayor parte de las veces, pero allí hay una inteligencia humana usando instrumentos de la inteligencia artificial. es así, es así. O sea, digamos que queda mucho de lo humano por explotar en este mundo de la inteligencia artificial, que por otra parte es una creación humana, no alienígena, ¿sabes? Sí, claro. Humana. Este, que lo que está utilizando son las plataformas que tenemos. Yo, no, yo soy de la época en la que yo aspiraba, nunca lo tuve. Mi padre, por ejemplo, fue muy generoso con la familia en términos de libros. Entonces, el punto culminante del conocimiento era la enciclopedia británica, ¿no? Pero yo tenía la Salvat, que era la enciclopedia Salvat, era todo el conocimiento y una forma de ordenarlo que venía del siglo XVIII, por eso se llaman enciclopedistas, ¿ok? Organizar el conocimiento. De tú allí, digamos, este, tenías el conocimiento y tú lo usabas y lo apreciabas. Esa era tu inteligencia artificial, porque tú no lo puedes conocer. Claro, claro. La enciclopedia de filosofía de Ferrater Mora te ordena tengo aquí el libro de Julián María, Historia de la Filosofía, te lo ordena. O sea, en fin, y yo, por ejemplo, ¿qué es lo que te hace más versátil? Que tú preguntas y te responde. Yo, por ejemplo, no salgo del trauma infantil que me mandaron una tarea en tercer grado. Que qué significaba en la frase como caimán en boque caño. ¿Qué carajo yo iba a saber? Ah, lo que era un caño, de vaina sabía lo que era un caimán, y no podía entender la situación de la frase, que es el como caimán en boca de caño. Y yo con todas las enciclopedias, caimán, caño, boca, o sea, mientras que, y digamos, desde ese trauma, yo agradezco mucho que Google, cuando yo pongo como caimán en boca de caño, ¿qué significa? Me lo explique. Porque Claro, parte, si tú tienes un interrogante no resuelto, es porque tú no tienes disposición a respondértelo porque la respuesta está disponible. O sea, la posibilidad de aprender está disponible y está a tu mano, está a tu alcance. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. no, totalmente. Y hay que alegrarnos de las grandes potencialidades del ser humano. Claro, sin evitar abusos, eso supone un ser humano consciente, como acabas de describir con el tema del mindfulness, etcétera, etcétera, y, eh, y con vías de construirse como ciudadano, que yo siempre destaco la palabra ciudadano porque no es solamente tener derechos, sino deberes, deberes para con uno y para con la sociedad. Ese es el llamado final, y que es primero ordenar la casa y luego tener el ciudadano final o ir en el proceso. Porque siempre criticaban, por ejemplo, a Ayn Rand que la virtud del egoísmo, su manantial, la rebelión de Atlas era con ciudadanos ideales, un hombre racional que no existe. Bueno, pero yo tengo la fe y la esperanza como liberal de que se va construyendo en un proceso de ensayo y error y en un proceso evolutivo. Así, yo admiro de Rand es que sus personajes son exigentes y son exigidos. No eran superhombres, era gente que se exigía. Y que sobre la base de la exigencia, entonces construyó una conducta. Por cierto, que cuando los liberales leen mal eso, entonces se transforman en una secta. Sí, ¿Ok? bueno, Y eso no es bueno. No es bueno. Algo así, tengo a alguien que siempre sigue lo que yo escribo en Twitter y me hace una especie de medición libertaria de mis opiniones. Entonces yo no quiero, o sea, olvídense. O sea, yo pienso lo que pienso y ya. Tengo, digamos, una buena formación liberal, libertaria. Me digo que soy
estoy entre Hayek y Rand, pero yo, por ejemplo, ateo ni de vaina, soy profundamente religioso. O sea, que Rand era atea y que usted si quiere ser randiano, tiene que ser ateo. Me entero. O sea, eso es lo que menos me importa de la filosofía política de Rand o de Hayek o la posición de negociación de los aranceles, lo que fuera. O sea, no es así. No es así como se traduce y se comporta la vida, sino que es un punto de vista que nos permite, por ejemplo, identificar la realidad y hacer de la realidad algo que pueda ser el aprehendible, o sea, que pueda ser conocible. Bueno, mi querida Andrea, ¿algo más? No, ¿Tu bueno, artículo cómo se llama? ya va. Inteligencia, sobre la inteligencia artificial, referencias a mis estudiantes del UNIMED y la tendencia Ghibli. Fue una cosa así. En todo caso, Andrea Rondón en el Nacional y sobre la inteligencia artificial. El Nacional es difícil de ver porque hay que tener no sé qué, ¿cómo se llama? VPN, ¿no? Pero no solo VPN, sí. que además en el caso que dice que tiene usted que quitar las defensas de su página para poder ver. Sí, No logro saber cuáles son las defensas. Todas esas páginas me sacan de una vez porque yo me imagino que tengo las defensas, qué sé yo, a través de mi antivirus, no sé, pero no sé cómo quitarlas. claro, En fin, lo que te recomiendo es que si puedes en tu Facebook pongas el texto. Eh, sí, Eso te es posible y valioso. Y también, digamos, en X para que la gente tenga el inmenso placer de leerte y de compartir con gracias. ese conocimiento. Bueno, Gracias. gracias a todos, ya saben, utilicen con inteligencia la inteligencia artificial y no sean vivos, o sea, dejen la plagiadera y la vaina. Ok, aprendan que la época de aprender es única y además la paga su papá y su mamá. Ok, si no, papá y mamá les pagaría simplemente un programa de inteligencia artificial y se olvidaría de ustedes. Bueno, saludos a todos. Recuerden, suscríbanse al canal Mingo TV en YouTube y bueno, síganos. Saludos a todos.